Este es el ejemplo de imagen al que queremos conseguir, al que vamos a llegar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar desde la captura. Entonces, aquí con los elementos con los que hemos trabajado es un papel continuo, ¿vale? Lo que hemos hecho es montar un papel continuo. Hemos puesto el elemento en la escena, ¿vale? Hemos puesto el elemento en la escena que entre dentro del papel continuo, ¿vale? Y hemos jugado con la proyección de la luz, con el rebote de la luz. Entonces, con esto que os quiero decir, que podemos utilizar los recursos que tengamos a mano, pero al final el resultado es el que es, ¿vale? Entonces, como ejemplo de ventana de luz, eso luego lo vamos a ver en el ejercicio. Lo que yo en ocasiones utilizo es el papel este, que no sé cómo se llama, es papel... o papel vegetal, por ejemplo, ¿vale? Entonces, con esto hace el efecto de una ventana de luz, de una caja de luz en fotografía. Eso luego en el ejercicio lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, aquí os voy a poner un ejemplo de captura. A ver. Vale. Este, por ejemplo, sería la imagen que se tomó con el teléfono y editando en niveles de blanco, etcétera, al resultado al que llegamos, a ver, fue este. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo he buscado? Como decía José Antonio, es tener espacio suficiente como para cortar por donde a mí me pueda interesar. Entonces, aquí mantienes la parte de las sombras, porque si no se queda un elemento flotando en el aire, ¿no? Se queda sin estar apoyado. Entonces, aquí yo la escena la puedo plantear o a derecha o la puedo plantear a izquierda, creciendo el blanco, extendiendo el blanco, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar aquí el ejercicio. Luego vamos a ver ejercicios, o sea, ejemplos de captura. Vamos a ver. Aquí, vamos a salir de aquí. Ahí, vamos a salir de aquí. Y este también nos lo vamos a quitar. Vale, entonces, vamos a partir de un elemento nuevo. Entonces, el tamaño de la imagen sería este, por ejemplo, el que vamos a utilizar, 1200 por 678, ¿vale? Entonces nos vamos al Pixelr, archivo, nueva imagen, 1200 por, ¿cuánto decía? 628. 628. OK. El nombre de la foto se va a poner ejemplo. Vale, OK. Bien. Entonces, aquí ya tendríamos lo que sería el lienzo de la imagen. Entonces, vamos a traernos la imagen de captura que hemos hecho. Entonces, aquí, esto es como he dicho antes, forma de hacerlo, cada uno trabaja de una forma distinta. Entonces, a mí me gusta mantener la imagen original, ¿vale? Entonces, duplicaría la capa esta, ¿vale? Esta la voy a desactivar. Esta es la capa que vamos a utilizar de fondo, ¿vale? Generamos una copia nueva. Que sería la capa que vamos a eliminar el fondo. Y entre medias vamos a generar una
una capa que va a ser la capa del color que vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, vamos a coger un color rojo, ¿vale? Entonces rellenamos la capa de fondo y aquí ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la capa de delante, la capa del color y la capa de fondo. Entonces la capa aquí del color le vamos a dar, estos son distintos efectos que nos da y distintas combinaciones que nos da la herramienta. Entonces aquí sí os sugiero que probéis y que veáis lo que más os puede interesar. Nosotros lo que vamos a trabajar es con el efecto de multiplicar, ¿vale? Entonces volvemos a la capa inicio y lo que vamos a hacer es eliminar el fondo. Vamos a coger dos herramientas, por ejemplo. La varita mágica. Entonces, la varita mágica aquí, en esta parte de aquí, lo que nos va a determinar es la tolerancia. La tolerancia a qué se refiere es a la cantidad de color similar que va a coger con el mismo efecto. Entonces, aquí se quedan partes descubiertas, vamos a subirla hasta, por ejemplo, un 35. ¿Vale? Vale, aquí ajustamos un poco más. Vamos a subir a 38. Vale, entonces, una vez que tenemos la selección hecha, eliminamos el contenido. Entonces vemos que se nos quedan partes sin resolver. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le podemos hacer? Añadir una máscara de recorte. Vamos a eliminar. Bueno, perdón. Con la máscara de recorte, al aplicarla, lo que hemos hecho es aplicarla sobre la selección que tenemos. Entonces, lo ideal es invertimos la selección, ¿vale? Y aplicamos la máscara de recorte. Vale. Entonces, con la máscara de recorte, ¿qué es lo que nos permite? ¿Perdón? Sí, mira, ese es el ejemplo que os he puesto antes, que es que no se ve con la suficiente. Ahora voy a intentar contrastar para que lo veáis. Si nosotros terminamos de recortar, nos vamos a eliminar la sombra. Entonces se va a quedar un círculo con el coco. Es como si lo cortas con tijeras y lo pegas encima, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero hacer es, de una forma rápida, mantener la proyección de la sombra en el coco. Entonces, con la máscara de recorte, lo que nos permite es, si nosotros borramos, ¿vale? Estamos eliminando imagen, ¿vale? Perdón. Pero si nosotros pintamos, recuperamos la imagen. No sé si me explico. Entonces, nosotros en verdad cuando borramos, el resto de parte que estamos viendo es la capa de abajo, la capa que hemos mantenido abajo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de la capa de abajo? Me interesa la sombra y me interesan los detalles. Porque no me quiero poner a sacarle pelo a pelo al coco. Hay otras formas de hacer una captura con un canal alfa, hay muchas formas de llegar a ese punto. Entonces, este a mí es el que más sencillo me ha parecido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, repasamos un poco la imagen, ¿vale? Vamos a recuperar lo que hemos eliminado.
Y entonces vamos a borrar, hombre, con el cariño que queramos aplicarle. Y la paciencia que tengamos, claro. Entonces, aquí, en verdad, para reproducir en web, no hace falta que sea demasiado precisa. ¿Por qué? Porque el tamaño de reproducción de la imagen, como hemos dicho antes, es de 72 píxeles por pulgada. Esto muchas veces me lo he encontrado, ¿no? Que a lo mejor le pasa una imagen a alguien y dice, es que sale pixelada. Es que está a 72. Es que es para la web, está a 72 porque tiene que ir a tamaño real. Entonces, si tú amplías la foto, claro, se ve el píxel. Pero es que cualquier foto que tú amplíes, llega un momento que ves el píxel, ¿vale? Entonces, ahí no nos vamos a centrar en eso demasiado. Le damos un repaso leve a la imagen. Vale, aquí otra parte que podemos hacer, por ejemplo, con la herramienta esta es desenfocar. Si nosotros desenfocamos en la máscara de recorte, el halo que genera el píxel entre el recorte y el recorte que hemos hecho con la varita, con sierra, se va a difuminar. Entonces va a mejorar un poco el aspecto. A ver. Vale, aquí vamos a ver, no sé si se ve ya. Vale, lo podemos dejar así. A mí me gusta mantener siempre la capa original porque si tienes que echar para atrás no deshace la historia. Entonces aquí vamos a generar una capa nueva y vamos a rellenar con blanco. ¿Por qué? Porque el blanco es el color que tenemos. Colocamos el coco, aquí lo que hemos dicho, podemos crecer la imagen por donde queramos. Tenemos la capa de multiplicar y tenemos la máscara que hemos generado. Entonces, no sé yo, se ve un poco la proyección de la sombra. Entonces ya tenemos el elemento ubicado en un espacio. Como si no queremos un fondo continuo, podemos utilizar texturas, ¿vale? Entonces, para texturas sirve casi cualquier foto. Aquí, por ejemplo, tengo algunas. Bueno, pues esto sabemos lo que es, ¿no? Vale. Tenemos pues desde un árbol, tréboles, textura de un tronco. Incluso esta foto puede ser interesante. Está desenfocada, pero la podemos utilizar como textura. ¿Me explico? O sea, yo para descartar fotografía una textura que podemos generar de puntos, etc. Vamos a trabajar con esta, ¿vale? Entonces, la traemos imagen, abrir como imagen, textura, hemos dicho que es esta, ¿vale?
Bien, entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues que la imagen es de una dimensión mayor que el lienzo. Pues reducimos. Escalamos, editar, transformar y escalamos. Entonces, esta la colocamos donde vayamos a aplicar la... Aquí se nos ha colado. Vale. Donde vayamos a aplicar la transparencia de textura. Entonces aquí volvemos otra vez a lo mismo, jugamos con lo que nos interese, o sea, dependiendo del efecto que nosotros queramos transmitir, ¿vale? Entonces, imagínate aquí, esta textura, el principal problema que nos vamos a encontrar es que está compitiendo en el plano con la imagen principal. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Pues bajándole opacidad. ¿Vale? Le bajamos opacidad. Y entonces estamos dejando la imagen principal en un plano principal y la textura pasa a un segundo plano. ¿Vale? Aquí vamos a dejarlo un poco más suave, ¿vale? Lo dejamos más suave. Entonces, una vez que ya tenemos la imagen a tamaño y la tenemos en las dimensiones que nos interesan, guardamos. Archivo, guardar. Lo bueno que tiene el Pixelr, lo bueno y lo malo es lo mismo, que trabaja en línea, que tienes que tener conectividad. Entonces, ahora mismo yo estoy tirando de los datos del teléfono porque la Wi-Fi no está dando, ¿vale? O sea, lo bueno que puedes resolver en cualquier sitio, ¿vale? No necesitamos trabajar en la máquina propia, ¿vale? Nos podemos llevar a casa el trabajo. Entonces, guardamos aquí. Podemos guardarlo tanto en un escritorio remoto, que después podemos acceder. En este caso, el ejemplo que yo voy a haceros es guardar en local, porque lo que os quiero explicar es subir la imagen desde el programa de composición, desde el Canva. Entonces, aquí lo vamos a llamar ejemplo 1 y lo vamos a guardar. Bueno, aquí los formatos de guardar el archivo tenemos el PNG. El PNG se utiliza cuando vamos a trabajar con una transparencia. Si necesitamos que no tenga fondo blanco, porque va a ir insertado en el fondo, en el mismo plano de un cartel o de donde sea. El PNP, el TIFF o el JPG. Luego, aquí el formato nativo es el PDX. Si lo guardamos en PDX, tenemos acceso al archivo tal como lo hemos generado, con las capas y con los elementos tal cual lo tenemos. Nosotros lo vamos a guardar como PDX para no perderlo. ¿Ok? En mi centro esto no funciona porque la tenía que tener uno y la red. Pero el principio que os he explicado vale lo mismo tanto para cualquier programa. El programa con el que vosotros trabajéis lo hace igual. ¿Vale? Componer, podemos componer también aquí. Yo lo desaconsejo, porque el ritmo de trabajo a mí me resulta mucho más torpe, a mí personalmente. O sea, yo, por ejemplo, si tengo con las herramientas con las que yo trabajo con el paquete Adobe. Entonces, yo la imagen la genero en Photoshop y la edición la hago en InDesign o en Illustrator. Pero sí hago una distinción de los programas de edición de imagen y los programas de composición. O sea, con los programas de composición, el flujo de trabajo, por ejemplo, con el texto, es muchísimo más fluido, ¿vale? Entonces, luego, este ejemplo también nos puede valer a la hora de generar imágenes para Internet. O sea, si vamos a generar una imagen para una web, o si vamos a generar una imagen para
para Facebook, por ejemplo. Google no lee la foto. Sabe lo que es por la metaetiqueta que nosotros colocamos, pero no es capaz de leer el texto. Entonces, si nosotros queremos posicionar, a lo mejor lo interesante es escribir el texto en la web, ¿vale? Y utilizar la imagen solamente de fondo. Si vamos a generar un banner, pues utilizamos el texto como texto y la imagen como imagen. Nos va a permitir un juego distinto, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al programa de composición. Entonces, vale, el resultado al que queremos llegar es aquí. Tenemos el texto, lo tapa. tenemos la imagen y tenemos el mensaje. Mazoca es el nombre del evento que estuvo José Antonio grabando. ¿Vale? Pues vamos a generarlo. Sí. Vamos a partir. Bueno, vamos a partir desde cero. Salir. Partimos desde cero. Anuncio para Facebook, ¿vale? Entonces, vamos a subir el archivo. Yo aquí ya a la hora de trabajar había generado varios archivos. Esto es tan sencillo como subir tus propias imágenes. Entonces, este es el ejemplo que hemos generado ahora. Lo carga. Y es picarlo y arrastrar. Entonces, reescalamos la imagen, la colocamos donde nos pueda interesar y el texto. Con el texto aquí tenemos prefijadas algunas tipografías. Entonces, esto es tan sencillo como volver a arrastrar. Si queremos cambiar los colores, picamos en el color y cambiamos el color, ¿vale? Aquí de lo que sí os puedo hablar, por ejemplo, es por qué ordenar el tamaño del texto de esta manera. O sea, aquí Mazoca es lo que más peso le hemos querido dar, que es el nombre del evento. ¿Cuándo se produce el evento? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues en estas Navidades. ¿Y qué es lo que podemos obtener? Pues un regalo. ¿Vale? Entonces, eso ha sido la disposición. El orden de prioridad, el evento, el cuándo, el qué y, bueno, quién lo recomienda. ¿Vale? ¿Me explico? Entonces, aquí volvemos otra vez a lo mismo. Es la importancia de ordenar el mensaje. O sea, no todo puede ser igual de grande y no todo tiene que tener el mismo peso. ¿Me explico? Si, por ejemplo, si tuviera una imagen corporativa, un logotipo corporativo, sí, trabajaríamos con... La feria Arco, Futur... Perfecto, trabajaríamos con los elementos, con el material que nos proporciona. Vale. ¿Y el color del Mazoca? ¿Por qué ese color? Mira, aquí en el color, lo que quería ver con vosotros es el efecto que nos transmite. Mira, aquí por ejemplo... Claro, cambia bastante de portátil a... Claro, es que no se ve. Aquí es lo que antes os estaba hablando, de la calidad del dispositivo de salida. Esto es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto antes, nosotros tenemos un fondo rojo. Si trabajamos con un color azul, nos va a dificultar muchísimo la lectura. Es mucho más interesante quizás una combinación con amarillo. Con verde distorsionan, pero distorsionan mucho más con el azul. ¿Vale? Entonces, aquí volviendo a lo de antes, la parte de combinación de color
que podemos ver combina mucho mejor los colores por proximidad y por tono y por brillo dentro del mismo espectro, de la misma proximidad. O sea, lo que yo evitaría, depende del efecto que queramos conseguir, es mezclar un verde con un azul. ¿Vale? Y a la hora de colocar las imágenes, los textos y demás, ¿dónde conviene colocar cada una de esas cosas y por qué? Vale. Ahí José Antonio antes os ha explicado el tema de los planos. Aquí lo que utilizamos, esto se viene utilizando y a mí me gusta utilizar ese sistema, el de los 2 tercios. Esto se viene trabajando, no sé si es desde el siglo XV o desde el siglo XVI. O sea, nosotros dividimos el plano en 3 tercios verticales y en 3 tercios horizontales. Y entonces, la información importante que nosotros queremos destacar lo ponemos en el cruce de los 2 tercios. No sé si me explico. Hacemos un dibujo. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el plano horizontal, ¿vale? Dividimos en 3 tercios verticales y dividimos en 3 tercios horizontales. Entonces, lo que nosotros coloquemos aquí es lo que va a destacar. Entonces, lo interesante a lo mejor es utilizar o 3 elementos, o 2 elementos, o solamente un elemento. Si nosotros a la hora de realizar el plano, el elemento lo colocamos en el centro, se va a generar muy simétrico, ¿vale? Si, por ejemplo, el elemento lo colocamos aquí, genera cierto desequilibrio. Entonces nosotros tenemos que compensar aquí, o bien o con carga de imagen, o con carga de color, o simplemente con la carga del texto. Entonces, con lo que nosotros colocamos aquí y con lo que hay aquí, se compensa la imagen. Al final estamos tirando esto, o sea, estamos utilizando los tercios a la hora de colocar los elementos. No sé si... En vertical funciona... Es que en vídeo funciona también algo parecido, pienso yo. Entonces, esto pega. Si tenemos en vertical... esto es cultural también, aquí hay un componente cultural. Nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, el orden de lectura de cualquier elemento lo hacemos de la misma manera. Entonces, nosotros el plano, iniciamos la lectura aquí, vamos aquí y acabamos aquí, ¿vale? Entonces, si nosotros los tercios los completamos aquí, tenemos el mismo resultado que si trabajamos en plano horizontal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que colocar? Carga de información y carga de información. ¿Me explico? Eso más o menos lo entiendo. Vamos a ver la otra. Por ejemplo, si yo cargo, como decías, normalmente vamos a tender a ver de arriba, desde la izquierda arriba, Sí. abajo a la derecha. Entonces, si yo cargo poco el tercio de arriba, Sí. voy a prestar más atención a dónde. Tenemos que... el ojo tiende a equilibrar, ¿vale? Depende de la información que nosotros queramos transmitir. No me he explicado bien, perdón. Te pregunto de otra forma, a ver si me he explicado un poco mal. Si yo, por ejemplo, quiero destacar una información, Sí. ¿dónde tengo que poner menos peso para que esa información destaque? Si, por ejemplo, yo en el tercio inferior derecho pongo la información que a mí me parece más relevante, ¿dónde tengo que cargar menos información para que la atención vaya ahí? ¿Dónde pone gratis? Eso, ¿dónde?
gratis, ¿dónde lo pones? Yo voy a poner gratis abajo a la derecha. Lo pones más tarde. Lo demás, ¿cómo lo tengo que cargar? Hombre, ese es súper importante. Es una pregunta... Sí. En vertical. O en horizontal, ¿no? Vamos a trabajar en horizontal. Yo lo pondría arriba. Y cuando lean gratis, lo van directamente. Es lo primero que leen gratis y no siguen leyendo, ¿no? En muchos casos, y incluso en rojo. Claro. Vale. Gratis es parte del mensaje. O sea, tenemos que entender cuál es el mensaje completo, ¿vale? Entonces, a la hora de repartir la información, si es solo gratis, ¿gratis qué? Genera pregunta, ¿vale? Entonces, cuando nosotros... Lo de gratis es un ejemplo, tampoco. Sí, no, pero me interesa este ejemplo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos un anuncio para redes sociales, o bien podemos procurar que la información esté completa en el anuncio, no hay más, o sea, lo que ves es lo que tenemos, o que hagan clic. Si lo que buscamos es que hagan clic, no puede estar toda la información ahí. El otro ejemplo que habíamos puesto, que había traído, era un cartel. ¿Por qué un cartel? Porque el flujo de la información, la narrativa de la imagen es distinta. Es distinta incluso en un vídeo, por ejemplo. En un vídeo entiendo yo que si tú haces... Eso lo puede explicar José Antonio. A lo mejor me estoy metiendo en un karting. Entonces, yo entiendo que por ejemplo, aquí lo que nosotros pretendemos es que la gente clique y vea más información. Los dejas con un poco de qué ocurre aquí. No da respuesta a todas las preguntas. Entonces, clicas en el vídeo, ves el vídeo, te hace la presentación, te pone en escena y te da todas las respuestas. En un cartel, la captura del individuo, en principio es muy rápida. Un cartel, nosotros no podemos poner todo el texto igual. El tiempo de captura para llamar la atención de una persona, piensa que tiene que ser rondando unos 3 segundos, entre 3 y 5 segundos, no más. Entonces, en 3-5 segundos no da tiempo a leer todo el contenido de un cartel. Entonces, ¿cómo llamamos la atención? Como me estás diciendo, gratis. ¿Gratis, pero qué? Entonces, prestamos atención, vemos y desarrollamos un poco más. ¿Dónde es el evento? ¿Dónde es el sitio? ¿A qué hora empieza? ¿Y a qué hora termina? Eso en un cartel. O sea, el sitio y la hora de inicio y dónde se celebra, yo entiendo que en un vídeo se plantea al final, en los créditos. ¿Me explico? O sea, porque la atención de la persona ya la tienes capturada. Entonces, lo primero que yo te diría es, vale, vamos a hacer un cartel gratis, pero ¿gratis qué? Gratis si te llevas, si compras 3 calcetines, el cuarto te sale gratis. Entonces, yo el gratis lo colocaría aquí. Porque tú ya inicias una narrativa en el mensaje. Si compras 3 calcetines, el tercero es gratis. Si es gratis, gratis, porque entra gratis, ¿vale? Pero el gratis lo pondría con otra tipografía y de otro color, ¿no? Para que llame- A lo mejor yo le daría el peso de Mazoca. Es que más que nada, porque es que si yo empiezo a leer ese anuncio y empiezo a leer si compras 3 calcetines, pues a mí no me interesan los calcetines y me pierdo los gratis. Es que entonces ese mensaje no es para ti. No, me refiero, me lo has dicho tú, o sea, no me... A ver, yo lo quiero gratis, pero lo que no quiero comprar son los calcetines. Entonces yo creo que te Entonces, ese mensaje no es para ti. ¿Me explico? O sea, esto funciona así y... Yo no quiero comprar calcetines. Vale. Me da unos gratis y los compro. Es lo que yo quiero, convencer al... Vale, pero el mensaje que yo emito, ¿yo qué es lo que quiero? Que tú vengas... Mira, a mí una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es, por ejemplo, Zara o Bershka o
las grandes tiendas de ropa, ¿no? Pues se gastan un dineral en anunciar un vestido que vale 9 euros. O sea, el fin que es vender todos los vestidos de 9 euros, no, es muy probable, y yo entiendo que tú llegas a la tienda y ese vestido no lo vas a encontrar. Y si lo encuentras, a lo mejor hay 3. Se gastan un dineral en la modelo, en la producción, en la distribución, en la difusión. El fin es que entres a la tienda y una vez dentro ya resolvemos de otra manera, ¿vale? O sea, pero la captura de la atención, la criba del oyente ya la hemos hecho. Entonces, sí es interesante dar respuestas a algunas preguntas. O sea, si nosotros el cartel este lo hacemos y ponemos solamente mazocas, no es lo suficientemente autoexplicativo. Pero en 3-5 segundos, esto ya te genera un ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Esto qué es? Claro. Que no es lo típico libro o los típicos calcetines gratis. ¿Me explico? ¿Vale? No sé si os he resuelto un poco. Me gustaría más por cómo compensar uno de los tercios con respecto a los otros. Mira, ese ejercicio, ¿cómo te explico? A mí realmente, cuando yo maqueto, a mí me da igual el idioma en el que maqueto. A mí me da igual que sea en alemán, me da igual que sea en inglés, me da igual que sea en ruso. O sea, lo que yo necesito saber es qué elemento es el que tengo que destacar y cuál es el que va en apoyo, ¿vale? Entonces, con esa información yo compongo, pero lo que diga es que me da lo mismo. Normalmente, a lo mejor, cuando maquetas un libro, yo no leo el libro. Yo voy a lo que voy. Yo sé cuál es el título, sé cuál es el subtítulo, sé que es un pie de foto y con esos elementos los ordeno y los dispongo. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Buscas una similitud. Tú de primera generas un lenguaje común. Entonces, si yo pico en la imagen y entonces ves mazoca y luego dentro del vídeo mazoca lo encuentras con otra tipografía, genera confusión. Tienes que volver a ordenar la información, ¿vale? Entonces, eso da respuesta a lo que tú estabas preguntando. Si no tiene una imagen corporativa propia, la podemos generar, pero vamos a liar va a quedar muy bonito, pero va a generar discrepancia con lo que después nos vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, a razón de lo que tú dices, de lo de ordenar la información, eso lo podemos ver muy claro en dibujo, ¿vale? En dibujo utilizamos la misma composición de los tercios, ¿vale? Entonces, un dibujante, un ilustrador, para ver si el dibujo está compensado, lo que hace es que lo rota o lo invierte. Y lo verás a contraluz o lo ves para ver si funciona de la misma manera en cualquier situación. Entonces, ahí nos dice que el elemento está compensado. Este elemento está compensado tanto a derecha como a izquierda. O sea, si nosotros lo invertimos, obvio, el texto lo vamos a ver al revés, no lo vamos a leer, pero la carga visual va a estar bien repartida. Por ejemplo, el invertir el texto con respecto a la imagen, ¿qué resultado? Nos daría un poco igual. Nos daría un poco igual porque aquí estamos trabajando con elementos gráficos. Entonces, aquí yo con el tema de la tipografía lo utilizo también como un elemento de ilustración, como un elemento gráfico, no solamente de transmisión de mensaje. O sea, aquí tiro atrás de la presentación de antes, qué tipografía queremos utilizar, qué mensaje queremos transmitir. Aquí, por ejemplo, hemos utilizado una tipografía moderna, una tipografía con serif y una tipografía que simula un poco la manuscrita, ¿vale? Otra cosa, ¿es recomendable utilizar 8 tipografías? No, 2 tipografías? no. Yo más de 3 evitaría. 3 tipografías ya estás complicando mucho la cosa. De alguna manera darle un toque especial a la información principal. Claro. Cambiar la tipografía
tipografía para, digamos, un mensaje secundario. Sí. Y no pasar, digamos, de una tercera para complementar. Exacto, para pequeños destacados. Entonces podemos, en texto, en composición de un libro, a lo mejor que es lo más común, haríamos una distinción de tipografía en el título, subtítulo y cuerpo de texto. Pie de foto, como mucho, a lo mejor. ¿Por qué? Porque al pie de foto le damos un tratamiento especial. Claro, exactamente. Claro. Luego, con el tema de la tipografía, ahí yo soy un poco maniático. O sea, por ejemplo, no podemos abusar del uso... Vamos, podemos hacer lo que queramos, pero yo prefiero no abusar del uso de las mayúsculas. Porque las mayúsculas, la sensación que da es que estás gritando. Entonces, todo al mismo tamaño y todo al mismo tono y todo... no cabe. Entonces, tenemos que saber cómo podemos distinguir, ¿no? O sea, darle peso a lo que queremos destacar y menos peso a lo que... Perdona. Pero si, por ejemplo, yo tengo una imagen y no le sacaba 72, que le saca 300. Bien. Y esa imagen la quiero poner en Facebook. Sí. Pues esa la reduzco, Sí. me la dejo a 1 mega, Sí. la subo. Sí. Y luego un usuario la baja, cambia la resolución, ¿eso por qué? ¿Cómo? Cuando tú la bajas ya no la bajas a 1 mega, ¿no? O sí, te bajas a 1 mega. Bueno, es que Facebook o las redes sociales tiene compresor propio. yo creo que sí. WhatsApp tiene bastante calidad cuando la descargas de red. ¿Verdad? Sí. Igual que WhatsApp. Porque WhatsApp le baja la resolución. Bueno, mira. ¿Cuál es la mejor forma de mandar una imagen que tú quieras que salga con esa resolución? Mira, por WhatsApp, aquí volvemos a lo que hemos pasado antes en la presentación. Los tamaños óptimos de reproducción, ¿vale? Entonces, si tú me dices, te voy a pasar por WhatsApp, que me lo encuentro muchas veces, te voy a pasar por WhatsApp una imagen para hacer un roll-up. No, olvídate. Ya me paso yo a por ella con un pen y me la das. O me la envías por Dropbox o WeTransfer o como sea. Porque WhatsApp comprime mucho la imagen. O sea, tú piensas cuando nosotros hacemos una imagen con este teléfono, la imagen me parece que viene pesando, no sé si es 1 mega y pico, 3 megas o una cosa así. Si tú la mandas por WhatsApp, se te queda en 300 y pico K. Entonces, es muy probable que esto que me estás contando sea justo eso. Que tiene la aplicación, tiene un compresor que comprime la imagen que tú subes. Yo pensaba que lo que me iba a preguntar es que yo tengo la imagen a 300 píxeles por pulgada y quiero generar un anuncio a lo que antes estábamos hablando, en 1920 por 620, por ejemplo. Eso es lo que he hecho cuando me he traído la textura. Me he traído la textura y la he reescalado. Es que igual me meto en un jardín porque aquí podemos hablar de dos cosas, los píxeles y el vector. Los píxeles es como el gresite de la piscina. Eso no varía el tamaño, eso mide lo que mide. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú reescalas una imagen en Photoshop, si la reduces no hay problema. Pero si la reduces y la amplías, los píxeles que se han perdido, se han perdido. Y entonces cuando la amplías, la puedes ampliar. Pero el programa de edición, ¿qué es lo que hace? Inventarse los píxeles que faltan. Eso se llama interpolación. Entonces él, por proximidad, pues si yo aquí tengo un píxel verde y esto lo he crecido, pues aquí le pongo, y aquí hay blanco, pues aquí le meto un verde más clarito. Y entonces es el efecto ese que se queda raro. El vector es otra cosa, el vector es de punto a punto. Entonces el vector lo trabajas con programas de edición de vector, que el pixeler tiene uno también de descarga. Entonces, el vector tú lo puedes ampliar y lo puedes reducir. ¿Por qué? Porque no pierde, porque la información va de punto a punto. ¿Me explico?
pero lo que nosotros estamos trabajando aquí es la edición con píxel, ¿vale? No sé si... Dime. Pero cambio un poco de tema. Hablando de la tipografía, Bien. en Guadalinfo tenemos una imagen corporativa. Perfecto. Que habla de una tipografía concreta. A Un- la hora de editar los vídeos, ¿qué nos aconseja? Que mantengamos. Claro. esa O sea, tipografía con esos colores. yo entiendo que de lo que me estás hablando es de un manual de imagen corporativa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que han contratado a un diseñador gráfico que ha empleado tiempo para hacer una evaluación y unificar un criterio de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, yo soy peculiarmente escrupuloso con eso. O sea, ¿por qué? Porque estás echando por alto el trabajo de otra persona. O sea, si a ti te han dicho que esto va en este tono azul y que va con este tipo de letras, pues entiendo que es así como debe de ir. Entonces, los manuales de imagen corporativa normalmente lo que dan es una orientación de uso, establece unos límites de dónde no debemos salir, ¿vale? Entonces, claro, pero por eso lo que yo digo es que lo que deberíamos usar, si existe un manual de imagen corporativa, es aplicarnos al manual de imagen corporativa. Pero que esto no lo encontramos muy asiduamente. O sea, si es una empresa grande, si es una empresa muy corporativa, sí, pero si son pequeñas, pues yo, ¿qué es lo que procuro? Tirar de la línea de diseño que hay ya establecida. Entonces, yo no voy a entrar en juzgar si me gusta o no me gusta. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor lo que me gusta a mí no te gusta a ti, ¿entiendes? Entonces, yo a lo que voy a ir es a que técnicamente esté bien ejecutado. Que los espacios sean los que son, que los colores que combinen sean los que sean, que los tamaños sean los que deben de ser. O sea, yo en la parte que entraría es en la ordenación de los elementos a la hora de transmitir el mensaje. ¿Vale? Y otra cosa que te quería preguntar, Dime. en cuanto a las tendencias, que igual que en moda hay tendencias, también hay tendencias en diseño gráfico. Sí. Y te encuentras pues, tipos de tipografías que se utilizan muy a menudo. Sí. Por ejemplo, ahí pasa que se utilizan mucho los anuncios y más vintage, con la Sí. más vintage, o ahora más caligráfica. Ujú. ¿Eso cómo podemos hacer más o menos en tal día? Porque Copiar. Ahí lo mejor que te puedo decir es que copies. O sea, si tú ves algo que te gusta, aplica. O sea, pero es que eso no es que lo hagas tú, es que lo hace cualquiera. O sea, a ver, no es copiar de fotocopiar, no es copiar de... ¿Entiendes? Sino es copiar y aplicarlo a tu estilo, ¿no? No es de eso de lo que estamos haciendo. Al final tú piensas, imagínate el diseño gráfico, la fotografía, beben mucho de la ilustración, o del dibujo, de la pintura tradicional. Digamos que es la evolución de eso, ¿no? Entonces, al final, si nosotros montamos aquí un bodegón y os damos a cada uno un lápiz, o sea, cada uno va a hacer su interpretación. El elemento es el mismo, el objeto es el mismo para todos, pero cada uno, el punto de vista, la experiencia, los gustos... Pero yo me refiero más, desde el punto de vista profesional vuestro, Sí. ¿cómo bebéis de fuentes para saber las tendencias que se siguen comentando? Porque yo sé que más o menos, pues, se sacan Mira. los colores más o menos que se utilizan más durante cada año. Antiguamente, bueno, yo llevo en esto desde el 94. Antiguamente lo que se compraban eran revistas y libros de ilustración, de fotografía, de cartelería. Entonces, para gente que no es del mundillo, a mí los amigos me decían, dice, pero tío, te vas a leer un libro
que solo salen carteles? Sí. Entonces, tú ves las tendencias, cómo trabaja la gente. Entonces, a fecha de hoy, yo tiro mucho, por ejemplo, de Pinterest. Entonces, tú ahí estás viendo qué es lo que está publicando otra gente, qué es lo que hay. Tú puedes hacer tu preselección de lo que te gusta, de lo que no te gusta, generar tus bibliotecas. Entonces, al final, ¿de dónde tiras? Tú tiras de ahí. Entonces, cuando hablaba yo del planteamiento, esta es parte importante a la hora del diseño. O sea, si a mí me encargan un diseño, el boceto normalmente, yo antes lo hacía a mano, cogía mi papel, hacía mis garabatos, veía lo que funcionaba, lo que no funcionaba y luego cogía y aplicaba, ¿vale? Entonces, ese proceso yo ya lo tengo muy interiorizado, yo maqueto directamente en la herramienta de edición. El boceto lo tengo ya previo en cabeza. Entonces, pero sí es cierto que si no tienes claro cómo plantearlo, bueno, te sientas un rato en el Pinterest, le das una vuelta, entonces ves lo que algo te transmite. Ostras, pues estos colores me transmiten confianza, o esta mezcla con este color no la había pensado, pero mira, aquí queda bien. Entonces, con eso, tú bebes de ahí y luego eso es lo que tú escupes a la hora de realizar tu diseño. ¿Me explico? Cuando lo tienes que hacer para ti, ¿no te resulta más difícil? Muchísimo más difícil. Puede ser muchas veces el problema que tenemos nosotros. Sí. Cuando tenemos que diseñar para nosotros, Sí. para nuestro centro de Claro. es mucho más complicado que cuando tenemos encargos para asociaciones, para ayuntamientos, para cultura, para festejos, para mil cosas que hacemos. Ahí, Pero el nuestro es más difícil, más complicado. ahí el problema que nos encontramos es un problema de enjuiciamiento. O sea, para nosotros somos mucho más críticos a la hora de desarrollar. O sea, entonces trabajamos con un poco de más miedo, a ver, no sé, no lo tengo claro. Entonces, la recomendación que yo haría es que probéis y que maquetéis. O sea, vosotros yo hay combinaciones de tipografía que sé que funcionan, hay combinaciones de color con las que yo me siento cómodo, ¿me explico? Entonces, al final, ¿de qué es lo que haces? Tú bebes tú aplicas de tu experiencia. Tu sello, tu marca o lo que sea. Claro, pero también es cierto, o sea, yo como diseñador profesional, lo que yo no me voy a agarrar es que mi estilo es este. Yo como diseño es así. Porque no es lo mismo diseñarle, por ejemplo, a una tienda de bebé que... Hay algunos que sí, pero yo te digo, no es lo que yo recomendaría. Será, yo qué sé, será lo que tengan una firma, ¿no? Bueno, no tan firme. ¿Sabes? Por ejemplo, hay uno que es muy característico que es el creador. Entonces, su forma de publicidad es siempre la misma y todos los anuncios que hace para las marcas que sean siempre son... Vale, eso condiciona mucho. Eso condiciona mucho en el sentido en el que si yo como empresa busco a un diseñador y ese diseñador tiene ese estilo y yo busco ese estilo, obvio, yo voy a contratar a esa persona. ¿Me explico? Claro, entonces, mira, yo el ejemplo que te puedo decir es, yo pongo muchos ejemplos con la cocina, ¿me explico? O sea, a mí una vez un cocinero amigo me dijo que un buen cocinero no es aquel que prepara el plato más rico. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que me gusta a mí no te gusta a ti. ¿Me explico? O sea, lo que diferencia a un buen cocinero es que el plato que prepara siempre lo prepara igual. O sea, si yo voy hoy a comer arroz y voy dentro de 2 años a comer arroz, el arroz está igual. ¿Me explico? Entonces, con el diseño gráfico, el ejemplo que yo podría poner es el mismo. Entonces, yo me tengo que adaptar a los gustos de mi clientela. O sea, el ejemplo que iba a poner es que no es lo mismo hacerle un diseño a una tienda de bebé que a un despacho de abogados. Pero es que si mi estilo es el de los despachos de abogados, claro, yo sé que puedo trabajar en ese nicho de mercado, pero yo prefiero ser más generalista. Entonces, si tú llegas con unas necesidades gráficas, yo las voy a atender. Y el que llegue con otras, las puedo atender también.
¿Me explico? Que a lo mejor no voy a tener el estilo exclusivo de X, pero al final de lo que hablamos es de dar un resultado. El diseño gráfico tenemos que tener claro que lo que es la transmisión de un mensaje. Entonces, un buen diseño es cuando el mensaje llega.